Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para una dosis de noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una historia que ha estado dando de qué hablar, un auténtico misterio que por fin parece que ha sido desvelado. Vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Can Yaman y su supuestamente secreto regreso a Turquía. ¿Están listos? Pues pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y se unen a esta gran familia de amantes de las series, el cine y por supuesto de nuestros actores favoritos. Como bien dice el título que ven en pantalla, Can Yaman en Turquía, el regreso secreto revelado, vamos a desgranar toda la información que hemos recopilado sobre la reciente visita del actor a su país natal. Mucho se ha rumoreado, se han filtrado algunas fotos, pero la verdad es que hasta ahora, todo ha sido un poco confuso. ¿Estaba de vacaciones? ¿Preparando un nuevo proyecto? ¿O quizás, como sugieren algunas fuentes, estaba ocultando algo importante? Prepárense porque vamos a responder todas estas preguntas y a darles todos los detalles. Hemos estado siguiendo cada pista, cada comentario en redes sociales, cada entrevista indirecta, y parece que el velo de misterio sobre el viaje de Can Yaman a Turquía finalmente se ha levantado. La verdad es que el actor, que se ha convertido en un fenómeno global, especialmente en Italia y España con sus exitosas producciones, ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a sus apariciones públicas en su tierra natal. Esto, como era de esperar, ha alimentado todo tipo de especulaciones. Empecemos por el principio. Hace unas semanas, surgieron las primeras imágenes de Can Yaman en Estambul, tomadas por paparazzis desprevenidos. No eran imágenes de alfombras rojas ni de eventos oficiales, sino más bien de su día a día, paseando por las calles, disfrutando de la ciudad. Esto ya nos dio una pista de que algo estaba pasando porque Can Yaman, para quien no lo sepa, pasa la mayor parte de su tiempo en Italia, inmerso en proyectos de televisión, cine e incluso en su incipiente carrera como modelo. Su presencia en Turquía sin un anuncio oficial era definitivamente una noticia. Lo que más llamó la atención fue la aparente discreción con la que se manejaba su visita. No hubo grandes presentaciones, no se anunciaron rodajes y Can Yaman mismo, a través de sus redes sociales, tampoco hizo mucho alarde de estar en Turquía. Esto, como les decía, generó muchas preguntas. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué estaba tramando nuestro querido Can? Bueno, pues después de mucho indagar, hemos conseguido información muy fiable que arroja luz sobre este misterio. Al parecer, el regreso de Can Yaman a Turquía no fue por motivos vacacionales o por un simple reencuentro familiar, aunque seguramente también disfrutó de eso. La verdadera razón, y aquí viene la primicia, está relacionada con un asterisco nuevo proyecto muy ambicioso que lo traería de vuelta a la actuación en suelo turco. Así es, amigos. Después de haber conquistado audiencias internacionales con sus dramas románticos, y ahora explorando terrenos más oscuros y complejos con proyectos como El Turco, parece que Can Yaman está listo para volver a sus raíces, pero con un giro. La información que manejamos apunta a que se trata de una asterisco serie que se filmará íntegramente en Turquía, y que al parecer, tiene un enfoque histórico. Y cuando decimos histórico, no nos referimos a un drama de época cualquiera. Las fuentes más cercanas a la producción nos sugieren que este proyecto tiene un presupuesto considerable y que buscará recrear con gran detalle un periodo específico de la historia turca. Esto no solo significaría un regreso triunfal para Can Yaman a la televisión turca, sino que también podría ser un evento cinematográfico a gran escala, con potencial para cautivar tanto al público local como al internacional. Ahora entendemos su discreción. Un proyecto de esta magnitud requiere una planificación meticulosa, y es posible que quisieran mantenerlo en secreto hasta tener todos los detalles cerrados, desde el guión hasta el equipo de producción y el resto del elenco. Además, el hecho de que Can Yaman haya pasado por Turquía específicamente para cerrar acuerdos y reunirse con productores y directores confirma que su visita tuvo un propósito profesional muy claro. Piensen en el impacto que esto podría tener. Can Yaman ya es un nombre reconocido a nivel mundial. Un proyecto bien ejecutado y con una temática histórica potente podría catapultarlo aún más alto, consolidando su estatus como una estrella internacional de primer nivel. Y para sus fans turcos, esto sería una alegría inmensa, poder verlo de nuevo en sus pantallas, en historias que resuenan con su propia cultura e historia. Además de este nuevo proyecto,
hemos escuchado rumores de que Can Yaman también estaría explorando otras oportunidades profesionales en Turquía, tal vez relacionadas con la moda o incluso con emprendimientos personales. Su capacidad para reinventarse y diversificarse es algo que siempre admiramos en él, y parece que Turquía es el lugar perfecto para sentar las bases de estas nuevas aventuras. La discreción inicial se entiende ahora como una estrategia para evitar la presión mediática y poder trabajar en paz en la fase de preproducción. Imaginen la cantidad de atención que recibiría si se hubiera anunciado oficialmente su presencia en Turquía para un nuevo proyecto sin tener todos los detalles listos. El regreso secreto ha sido, en realidad, un aterrizaje estratégico para empezar a trazar el camino de su próximo gran éxito. Es fascinante ver cómo un actor con una carrera tan internacional sigue manteniendo un vínculo tan fuerte con sus orígenes. La dedicación de Can Yaman a su carrera es innegable, y este regreso a Turquía con un proyecto ambicioso demuestra su compromiso con la calidad y con seguir desafiándose a sí mismo como artista. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿cuándo veremos este proyecto? ¿Quién más estará en el elenco? ¿De qué época histórica se trata exactamente? Y aunque todavía no podemos revelar todos los nombres ni la fecha exacta de estreno, sí podemos asegurarles que la información que tenemos apunta a que los anuncios oficiales no tardarán en llegar. Estén atentos a nuestro canal, porque en cuanto tengamos más detalles, se los contaremos aquí primero. Este regreso secreto ha sido, en definitiva, la antesala de algo grande. Can Yaman no solo ha vuelto a su país, sino que ha vuelto con la intención de dejar su huella una vez más, esta vez explorando el rico tapiz de la historia turca. Y eso, para nosotros, es una noticia emocionante. En resumen, mis queridos espectadores, hemos desvelado el misterio detrás de la reciente visita de Can Yaman a Turquía. No se trataba de unas vacaciones improvisadas, sino de una visita estratégica para cerrar los detalles de una nueva serie de corte histórico que se filmará en su país natal. Este proyecto promete ser ambicioso y consolidar aún más su ya impresionante carrera. Su discreción se debió a la necesidad de trabajar en la preproducción sin la presión mediática, sentando las bases para lo que será, sin duda, otro gran éxito. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo al investigar y recopilar toda la información. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que arrojan luz sobre el enigmático regreso de Can Yaman. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por ser parte activa de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las noticias más interesantes y a mantenerlos informados. Me encantaría saber qué opinan sobre este nuevo proyecto. ¿Les emociona la idea de ver a Can Yaman en una serie histórica? ¿Qué periodos de la historia turca creen que serían interesantes para explorar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan esta información con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Cada suscripción cuenta y nos ayuda a crecer. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.